A veces nos preguntamos si realmente estamos en el camino correcto, si las decisiones que tomamos son las que Dios quiere para nosotros. Reconocer las señales divinas puede ser esencial para entender nuestra dirección en la vida. Pero, ¿qué son exactamente estas señales? ¿Son pequeños o grandes acontecimientos, a veces palabras de otras personas, o simplemente una sensación de paz que nos dice que sí, estamos donde debemos estar? Las historias bíblicas están repletas de ejemplos de cómo las señales divinas han guiado a los profetas y líderes espirituales. Moisés, por ejemplo, fue guiado por una zarza ardiente, un signo poderoso de la presencia y las instrucciones de Dios. David, por otro lado, fue ungido por Samuel después de que el Señor le diera una señal clara de que David era el elegido. Estos momentos no solo confirmaron sus misiones personales, sino que también les mostraron el camino a seguir, a menudo en tiempos de incertidumbre y decisión. Hoy, aunque nuestras señales pueden no ser tan dramáticas, son igualmente significativas. Si aprendemos a interpretarlas y aceptarlas, pueden ofrecer una confirmación invaluable de que estamos alineados con la voluntad divina. Te invito ahora a reflexionar sobre tu vida. Piensa en los momentos en que sentiste una mano guía o una confirmación de tus decisiones. ¿Fueron esas tus señales? En nuestro siguiente segmento, comenzaremos a explorar específicamente la primera señal que indica que estás en el camino correcto, preparando el terreno para una comprensión más profunda de cómo estas manifestaciones pueden ayudarte en tu vida diaria. Y recuerda, si este tema resuena contigo y deseas continuar explorando y profundizando en estas reflexiones, te invito a suscribirte al canal. Tu apoyo nos permite seguir compartiendo mensajes que iluminan y guían. Primera señal: puertas que se abren inesperadamente. Hay momentos en la vida en que las oportunidades parecen surgir de la nada, ¿verdad? Como si una puerta se abriera de repente, invitándonos a cruzar hacia algo nuevo y emocionante. A menudo nos preguntamos si estos momentos son simplemente coincidencias, o si hay algo más profundo detrás de ellos. En la Biblia, se nos habla de señales y puertas abiertas como formas en las que Dios nos guía. ¿Y cómo podemos estar seguros de que estas oportunidades inesperadas son en realidad señales divinas de que estamos en el camino correcto? Bueno, vamos a explorar eso juntos. Cuando hablamos de puertas abiertas, nos referimos a esas oportunidades que llegan sin que las busquemos activamente. Tal vez es una oferta de trabajo que nunca esperaste, una conexión inesperada con alguien que puede cambiar tu vida, o simplemente una serie de eventos que parecen alinearse de manera perfecta. Estas oportunidades, cuando se observan desde una perspectiva de fe, pueden ser vistas como señales divinas de que Dios está guiando nuestros pasos. No siempre entendemos el por qué o el cómo, pero sentimos una paz interior que nos confirma que estamos exactamente donde debemos estar. Es en esos momentos que debemos estar atentos, reconocer esas puertas abiertas y preguntarnos si son oportunidades dadas por Dios. Estar atentos a las sincronicidades y coincidencias es crucial. Algunas veces, estas señales divinas se presentan en formas que parecen ser puras coincidencias. Tal vez alguien menciona un tema que has estado reflexionando, o lees un versículo bíblico que se alinea exactamente con una situación que estás enfrentando. Estas no son simples casualidades, son guiños del Espíritu Santo, indicándonos que estamos en el camino correcto. Necesitamos estar conscientes, ser observadores de los pequeños detalles en nuestra vida diaria, porque Dios habla a través de estas pequeñas cosas. Alguien podría decir que todo esto son meras coincidencias, pero cuando miramos con ojos de fe, podemos ver la mano de Dios moviéndose. Pero, por supuesto, también debemos tener discernimiento. No todas las puertas abiertas son de Dios. A veces, las oportunidades pueden ser distracciones disfrazadas, desviándonos de nuestro verdadero propósito. Aquí es donde entra en juego la sabiduría. Santiago, capítulo 1, versículo 5 nos dice: «Si a alguno de vosotros le falta sabiduría, pídala a Dios». Esto significa que necesitamos pedirle a Dios que nos dé discernimiento para distinguir entre una oportunidad divina y una distracción mundana. Puede ser difícil, especialmente cuando la puerta que se abre parece tan atractiva. Pero aquí es donde nuestra relación con Dios, nuestra capacidad para escuchar su voz y entender su voluntad, se vuelve vital. Aprovechar estas oportunidades requiere fe, requiere la valentía de atravesar puertas desconocidas. Piensa en los israelitas,
parados ante el Mar Rojo. Tenían que confiar en que Dios abriría un camino donde no había ninguno visible. Así es con nosotros también. Cuando Dios abre una puerta, puede que no siempre entendamos a dónde conduce, pero se nos llama a confiar. La Biblia nos anima en Josué capítulo 1 versículo 9. Sé fuerte y valiente, no temas ni desmayes. Es un recordatorio de que, aunque el camino por delante pueda ser incierto, Dios camina con nosotros. Nos invita a ser valientes y a tener fe en su plan, incluso cuando no podemos ver el final del camino. Al mismo tiempo, hay un equilibrio entre ser prudente y ser audaz. A veces, la fe se trata de esperar pacientemente, de discernir el momento adecuado para actuar. Otras veces, es necesario dar un paso audaz, confiar en que Dios está guiando nuestros pasos. Piensa en Daniel y sus amigos en Babilonia. Ellos sabían cuándo actuar con audacia y cuándo esperar, confiando en que Dios estaba trabajando a través de ellos, incluso en medio de circunstancias difíciles. Esta es una lección para nosotros hoy. Saber cuándo movernos y cuándo permanecer quietos, confiando en el tiempo perfecto de Dios. También es importante recordar que no todas las puertas abiertas son fáciles de cruzar. A veces, Dios nos dice no o espera, y esto puede ser difícil de aceptar. Pero debemos recordar que estos no pueden ser redirecciones divinas, no rechazos. Cuando sentimos que una puerta se cierra, debemos confiar en que Dios tiene algo mejor reservado para nosotros. Eclesiastés 3 nos recuerda que hay un tiempo para todo, y debemos confiar en el tiempo de Dios, incluso cuando no coincida con el nuestro. La Biblia está llena de ejemplos de puertas abiertas de manera inesperada. Piense en José, vendido por sus hermanos, pero que eventualmente se convierte en el segundo al mando en Egipto. ¿Quién hubiera pensado que ser vendido como esclavo podría ser una puerta abierta hacia el propósito divino? O consideremos a Pedro, quien tuvo una visión que lo llevó a abrir la puerta del Evangelio a los gentiles, cambiando el curso del cristianismo para siempre. Y no olvidemos a Pablo, que aunque deseaba ir a ciertos lugares, fue guiado por el Espíritu Santo a Macedonia, un lugar donde se abrió una nueva puerta para el ministerio. Estos ejemplos nos enseñan que las puertas abiertas de Dios no siempre son lo que esperamos, pero siempre son para nuestro bien y su gloria. Pero para reconocer y aprovechar estas oportunidades divinas, necesitamos estar preparados. Esto requiere una sensibilidad espiritual y un discernimiento que solo puede venir de una relación íntima con Dios. Debemos mantenernos en oración, leyendo la palabra, cultivando una actitud de apertura y flexibilidad. A veces, Dios nos llama a prepararnos en silencio, a desarrollar habilidades y talentos que serán útiles cuando llegue el momento adecuado. Como dijo Jesús, debemos estar listos, como siervos esperando el regreso de su amo. Y no debemos subestimar el papel de nuestra comunidad en este proceso. Rodearnos de personas de fe, mentores y líderes espirituales puede ayudarnos a discernir estas oportunidades divinas. A veces, otros pueden ver algo en nosotros que nosotros mismos no podemos ver. La confirmación de otros creyentes puede validar una oportunidad que dudábamos en tomar. Es importante buscar consejo sabio y estar dispuestos a escuchar a aquellos que Dios ha puesto en nuestro camino. Los obstáculos y desafíos también forman parte del proceso de cruzar puertas abiertas. No debemos asumir que porque algo es difícil, no es de Dios. De hecho, muchas veces, las dificultades son pruebas de la autenticidad de la oportunidad. Nos enseñan perseverancia y nos ayudan a depender más de Dios. Pero también debemos aprender a distinguir entre los obstáculos que estamos llamados a superar y las señales de que debemos detenernos. A veces, una puerta que se cierra es una invitación a buscar otra, no un rechazo definitivo. Y finalmente, quiero que pienses en ejemplos prácticos de puertas abiertas en tu vida cotidiana. Tal vez, has tenido una oportunidad laboral inesperada que se alinea perfectamente con tu pasión y propósito. O quizás has tenido un encuentro casual que ha llevado a una relación significativa o a un ministerio. Dios puede usar cualquier cosa, una invitación sorpresa para servir en una nueva área, recursos que aparecen justo cuando los necesitas, o incluso soluciones creativas a problemas que parecían insuperables. Todas estas son maneras en que Dios puede estar abriendo puertas para ti. Así que te animo a que mantengas los ojos y el corazón abiertos, que busques estas puertas abiertas, que ores por discernimiento y que tengas el coraje de atravesarlas cuando Dios te llame. Porque cuando lo hacemos,
descubrimos que estamos, de hecho, en el camino correcto, el camino que Dios ha preparado para nosotros, y en ese camino encontramos paz, propósito y la certeza de que pase lo que pase, Dios está con nosotros, guiándonos en cada paso del camino. Segunda señal: las críticas y la oposición inesperadas como señal de estar en el camino correcto según Dios. A veces, cuando nos encontramos con críticas y oposición, nuestra reacción inmediata es pensar que algo anda mal. Es natural, ¿no? Nadie disfruta ser criticado o enfrentarse a desafíos. Nuestra primera respuesta es preguntarnos si estamos haciendo lo correcto, si debemos cambiar de rumbo o incluso si deberíamos rendirnos. Pero, ¿y si te dijera que las críticas y la oposición pueden ser una señal positiva de que estás en el camino correcto? Sí, puede sonar contradictorio al principio, pero permíteme explicarte por qué. Cuando estamos avanzando en el propósito que Dios tiene para nosotros, es común enfrentar resistencia. Esto se debe a que, cuando estamos alineados con la voluntad de Dios, a menudo estamos desafiando el status quo, sacudiendo las cosas de una manera que no siempre es bien recibida por los demás, o incluso por el enemigo. Mateo 5:10 nos dice: «Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos». Esto significa que, cuando enfrentamos oposición por hacer lo correcto, estamos en realidad en una posición bendecida. Las críticas y la resistencia pueden ser una forma en que Dios nos muestra que estamos haciendo un impacto, que estamos avanzando hacia nuestro propósito divino. No debemos sorprendernos cuando enfrentamos desafíos, sino más bien verlos como una confirmación de que estamos en el camino que Dios ha trazado para nosotros. En la vida cristiana, la oposición no es una posibilidad, es una certeza. En Timoteo 3:12 se nos dice que todos los que quieran vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Esto es parte de nuestra realidad como creyentes. La resistencia es inevitable porque vivimos en un mundo que a menudo está en desacuerdo con los principios del reino de Dios. Esta oposición puede venir de muchas formas: críticas de amigos o familiares, desafíos en el trabajo, incluso luchas internas. Pero, ¿por qué es esto inevitable? Es porque cuando vivimos de acuerdo con los principios de Dios, nos enfrentamos a un conflicto con los sistemas y valores del mundo. Esto puede ser desalentador, pero es importante recordar que esta resistencia es una señal de que estamos tocando algo importante, que estamos desafiando lo que no está alineado con el reino de Dios. El enemigo también utiliza las críticas y la oposición como herramientas para desanimarnos. Su objetivo es desviarnos del camino que Dios ha preparado para nosotros, hacernos dudar de nuestro propósito y sembrar confusión en nuestros corazones. Sin embargo, debemos recordar que el desánimo es una de sus armas favoritas, pero no es una señal de que estamos equivocados. Al contrario, puede ser una indicación de que estamos exactamente donde Dios quiere que estemos. Cuando enfrentamos críticas, debemos preguntarnos: ¿es esto una señal de que estoy en el camino correcto? A menudo, la respuesta es sí, y eso debería motivarnos a seguir adelante con aún más determinación y fe. Podemos ver esta verdad reflejada en los ejemplos bíblicos de personas que enfrentaron oposición mientras cumplían con el propósito de Dios. Tomemos el ejemplo de Jesús. A lo largo de su ministerio, enfrentó constante oposición de los líderes religiosos de la época. Fueron críticos con cada una de sus enseñanzas, buscaron atraparlo con preguntas capciosas y finalmente conspiraron para arrestarlo y crucificarlo. Sin embargo, Jesús nunca se desvió de su misión. Sabía que esta oposición era una confirmación de que estaba haciendo la voluntad de su Padre. Cada crítica, cada trampa, cada intento de desacreditarlo solo sirvió para confirmar que él estaba en el camino correcto. Otro ejemplo es Nehemías, quien enfrentó una feroz oposición mientras reconstruía los muros de Jerusalén. Sanbalat, Tobías y otros enemigos hicieron todo lo posible para detener su trabajo. Usaron burlas, amenazas y tácticas de desánimo para tratar de desmoralizar a Nehemías y su equipo. Pero Nehemías no se dejó intimidar. En lugar de rendirse, él llevó estas preocupaciones a Dios en oración y continuó trabajando. Nehemías 4:9 nos dice: «Entonces oramos a nuestro Dios y pusimos guardia contra ellos de día y de noche». La combinación de oración y acción permitió que Nehemías completara el muro, demostrando el poder de Dios y la importancia de perseverar a pesar de la oposición. Entonces,
¿Cómo deberíamos interpretar las críticas y la oposición en nuestra propia vida? Primero, debemos verlas como una señal de que estamos tocando algo importante. Si nadie se opone a lo que estamos haciendo, podríamos preguntarnos si realmente estamos haciendo una diferencia. La oposición a menudo significa que estamos avanzando en una dirección que desafía al enemigo, y eso es algo positivo. Además, debemos recordar que Dios puede usar estas dificultades para fortalecer nuestra fe. Cada crítica, cada obstáculo, es una oportunidad para profundizar nuestra dependencia de Dios, para confiar más en su guía y fortaleza. Es crucial cómo respondemos a la oposición. Jesús nos enseñó en Mateo capítulo 5 que deberíamos alegrarnos cuando somos perseguidos, porque grande es nuestra recompensa en los cielos. Nuestra respuesta a las críticas no debe ser de miedo o desánimo, sino de alegría y confianza en que estamos siguiendo el camino de Dios. Debemos mantenernos firmes en nuestra fe, llevando nuestras preocupaciones a Dios en oración y confiando en su guía. Ver la oposición no como un obstáculo, sino como una prueba de que estamos haciendo algo significativo, puede transformar nuestra perspectiva y fortalecer nuestra resolución. A veces, la oposición puede ser una herramienta de discernimiento. Puede ayudarnos a confirmar nuestro llamado divino. Si estamos enfrentando críticas y desafíos, es posible que estemos en el camino correcto, pero también es importante distinguir entre críticas constructivas y oposición malintencionada. Las críticas constructivas pueden ser una oportunidad para el crecimiento y la mejora. Debemos estar abiertos a recibir corrección y aprender de ella, siempre que se alinee con los principios bíblicos y no nos desvíe de nuestro propósito. La oposición malintencionada, por otro lado, debe ser resistida con firmeza, utilizando la oración y el apoyo de nuestra comunidad de fe. Entonces, ¿cómo manejamos las críticas de manera positiva? Una estrategia es desarrollar un filtro espiritual para evaluar las críticas que recibimos. Esto implica orar por discernimiento y pedirle a Dios que nos muestre cuáles críticas debemos tomar en serio y cuáles debemos ignorar. También es útil buscar consejo de mentores espirituales maduros que puedan ayudarnos a navegar estos desafíos con sabiduría y perspectiva. Practicar el perdón y la compasión hacia los críticos puede ser difícil, pero es esencial para mantener nuestro corazón puro y alineado con el amor de Dios. Podemos utilizar las críticas como una oportunidad para mejorar y crecer. Mantener un diario de reflexión sobre nuestras experiencias de oposición y cómo han fortalecido nuestra fe puede ser una herramienta poderosa para ver cómo Dios está obrando en nuestras vidas a través de estos desafíos. Crear un grupo de apoyo de personas que entiendan y respalden nuestro llamado divino puede proporcionarnos el ánimo y el apoyo necesarios para seguir adelante. Recuerda, las críticas y la oposición no son algo que debamos temer. Son una parte natural de caminar en el propósito que Dios tiene para nosotros. Cuando enfrentemos estos desafíos con fe y confianza en Dios, podemos estar seguros de que estamos en el camino correcto. Sigamos adelante con valentía, sabiendo que, a través de cada crítica, a través de cada oposición, Dios está con nosotros, guiándonos y fortaleciéndonos para cumplir con su propósito en nuestras vidas. Tercera señal, la confirmación a través de la palabra de Dios. ¿Alguna vez has sentido que necesitabas una respuesta clara, una confirmación de que estás tomando la decisión correcta? Creo que todos hemos estado ahí, buscando esa certeza, esa señal divina que nos diga que estamos donde Dios quiere que estemos. Y quiero decirte hoy que una de las formas más claras en las que Dios nos habla es a través de su palabra, la Biblia. La Biblia no es simplemente un libro antiguo lleno de historias y reglas, es mucho más que eso. Es una comunicación directa de Dios hacia nosotros, viva y eficaz, como nos dice Hebreos 4:12. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos. Esto significa que, aunque las palabras fueron escritas hace miles de años, siguen teniendo el poder de transformar vidas hoy. Muchas veces, podemos tener la experiencia de estar leyendo un pasaje bíblico que ya hemos leído muchas veces antes. Pero de repente, en un momento de necesidad o duda, esas mismas palabras parecen cobrar vida de una manera completamente nueva. Nos hablan directamente al corazón, como si Dios estuviera usándolas para responder a nuestras preguntas más profundas. Recuerdo una vez cuando estaba pasando por un periodo de incertidumbre en mi vida y me encontraba luchando por tomar una decisión importante. Me sentía abrumado, sin saber qué camino tomar,
En medio de esa angustia, me encontré leyendo el Salmo 32 que dice: «Te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos». Fue como si esas palabras saltaran de la página. Sentí una paz profunda y una seguridad de que Dios me estaba guiando y de que podía confiar en su dirección. Esto es lo que hace la palabra de Dios. Nos habla de manera personal y profunda, en el momento justo. Es fascinante cómo la palabra de Dios tiene este poder transformador. No solo nos da respuestas, sino que también tiene la capacidad de tocar nuestro corazón de una manera que ninguna otra cosa puede. La Biblia puede llegar a lo más profundo de nuestro ser, iluminar nuestras mentes y darnos la claridad que necesitamos. A veces incluso nos confronta, nos reta a cambiar, a crecer, a ser más como Cristo. Es una herramienta poderosa de transformación personal y espiritual. En mi propia vida, ha habido momentos en los que me he sentido perdido, desorientado, sin saber hacia dónde dirigirme. Y siempre, cuando vuelvo a la palabra de Dios, encuentro la dirección que necesito. Tal vez no siempre es la respuesta que quiero escuchar, pero es la que necesito, y me da la paz y la confianza para seguir adelante. Un ejemplo perfecto de esto lo encontramos en la historia de Josué. Cuando Josué estaba a punto de liderar a los israelitas a la tierra prometida, sucediendo a Moisés, Dios le dio una instrucción muy clara. «Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino, y todo te saldrá bien». Josué capítulo 1, versículo 8. Dios no le dijo a Josué que confiara en su propia fuerza o en su habilidad como líder. En cambio, le dijo que mantuviera la palabra de Dios en su corazón y en su mente en todo momento. Esto nos muestra la importancia de meditar en la palabra de Dios, de tenerla constantemente en nuestros pensamientos y labios, porque es a través de ella que encontramos la fuerza y la sabiduría para enfrentar cualquier desafío que se nos presente. Pero ¿qué pasa cuando nos encontramos en medio de la incertidumbre, cuando estamos confundidos y no sabemos a dónde ir? Es en estos momentos cuando más necesitamos volver a la Biblia, buscar en las Escrituras la guía y la claridad que necesitamos. Hay momentos en nuestras vidas en los que simplemente no sabemos qué hacer, y está bien. Es humano sentirse perdido a veces, pero es precisamente en esos momentos cuando debemos buscar refugio en la palabra de Dios. Hay tantos versículos, tantas historias, tantas promesas que pueden hablarnos directamente a nuestra situación. Como ese versículo en el Salmo que dice: «Lámpara es a mis pies tu palabra, y lumbrera a mi camino». La palabra de Dios ilumina nuestro camino, nos muestra por dónde debemos andar cuando todo lo demás parece oscuro. Y hablemos de Josafat, el rey de Judá. Cuando se enfrentó a una coalición de ejércitos que venían contra él, en lugar de entrar en pánico, buscó al Señor. Convocó a toda Judá a ayunar y orar, y en medio de esa situación tan desesperada, Dios le habló a través de un profeta, diciéndole que no tendría que luchar en esa batalla. «No temáis ni os amedrentéis delante de esta multitud tan grande, porque no es vuestra la guerra, sino de Dios». Crónicas capítulo 20. Qué increíble es eso, ¿verdad? Josafat confió en la palabra de Dios y vio cómo el Señor peleó por él, trayendo una victoria sin que ellos levantaran una sola arma. Esto es un poderoso recordatorio de que, cuando confiamos en la palabra de Dios, Él se encargará del resto. No siempre será fácil y puede que no entendamos el plan, pero podemos estar seguros de que Dios es fiel y cumplirá sus promesas. La Biblia no solo nos guía en las grandes decisiones de la vida, sino también en las pequeñas, las cotidianas. Es esa lámpara a nuestros pies que nos ayuda a dar el siguiente paso, aunque no veamos el camino completo. Y es por eso que es tan importante que nos sumerjamos en la palabra de Dios regularmente, que pasemos tiempo leyendo, meditando y aplicando sus enseñanzas a nuestras vidas. No es suficiente con conocer la Biblia de manera superficial. Necesitamos que su verdad penetre profundamente en nuestros corazones y mentes, moldeando nuestra forma de pensar, de sentir y de actuar. Es así como podemos estar seguros de que estamos caminando en la dirección correcta. En tiempos de crisis, la palabra de Dios es nuestro ancla. Es lo que nos sostiene cuando todo lo demás parece caerse a pedazos. Cuando enfrentamos dificultades, problemas, cuando nos sentimos abrumados por las circunstancias, es la Biblia la que nos da la fuerza para seguir adelante.
La palabra de Dios es una fuente inagotable de esperanza, de consuelo y de ánimo. Piensa en David, que en medio de sus muchas angustias, encontraba consuelo y fortaleza en las Escrituras. En los Salmos, vemos su corazón abierto ante Dios, su lucha, su dolor, pero también su confianza inquebrantable en las promesas de Dios. Podemos aprender tanto de David, de cómo enfrentó sus problemas con una fe firme y una confianza total en Dios. Y no estamos llamados a hacer esto solos. Los grupos de estudio bíblico juegan un papel fundamental en nuestra comprensión y aplicación de la palabra de Dios. Cuando compartimos nuestras interpretaciones y experiencias con otros, obtenemos una comprensión más amplia y profunda de lo que Dios nos está diciendo. Además, el discernimiento comunitario puede reforzar nuestra confirmación individual. A veces, escuchar a otros puede ayudar a confirmar lo que sentimos que Dios nos está diciendo. Formar parte de un grupo de estudio bíblico puede ser una fuente increíble de fortaleza, apoyo y crecimiento espiritual. Es en la comunidad donde encontramos ánimo, donde somos desafiados y donde crecemos juntos en nuestra fe. Entonces, la próxima vez que busques confirmación, la próxima vez que necesites una respuesta, un guía, no busques lejos. Vuelve a la palabra de Dios. Ella tiene todo lo que necesitas y más. Recuerda que la Biblia no es solo un libro, es la voz viva de Dios hablando directamente a ti, guiándote, dirigiéndote, confirmando su voluntad para tu vida. Que siempre busquemos su palabra como nuestra primera fuente de sabiduría y guía. Que nunca olvidemos que Dios nos ha dado esta increíble herramienta para navegar por los desafíos de la vida, para encontrar paz en medio de la tormenta y para confirmar que estamos en el camino que Él ha trazado para nosotros. Cuarta señal: los recordatorios constantes de tu misión como señal divina. A veces, en nuestra vida diaria, nos encontramos con ciertos temas, mensajes o incluso versículos que parecen surgir una y otra vez. Puede que estemos en un servicio dominical y el pastor mencione un pasaje que ya habíamos leído esa mañana, o que estemos hablando con un amigo y, sin previo aviso, nos cite el mismo versículo. Estos son los recordatorios constantes que Dios utiliza para guiarnos, para asegurarse de que no nos desviemos de la misión que Él ha puesto en nuestro corazón. Estos recordatorios no se limitan a un solo ámbito de nuestra vida. Pueden aparecer en todas partes, en una conversación casual, durante una lectura devocional, o incluso mientras escuchamos una canción cristiana en la radio. Nos encontramos con los mismos mensajes, una y otra vez, hasta que no podemos ignorarlos. Es como si Dios estuviera susurrando, o a veces gritando: presta atención. Nos hace detenernos y reflexionar, porque estos temas recurrentes son una señal de que Dios está tratando de captar nuestra atención, de reafirmar algo importante. Muchas veces, estos recordatorios vienen a nosotros de maneras inesperadas. Quizás estamos pasando por un momento difícil, sintiéndonos perdidos, y justo en ese momento, alguien nos envía un mensaje con un versículo que nos habla directamente. O tal vez, estamos contemplando una decisión importante y de repente nos encontramos con un sermón que toca exactamente ese tema. No son coincidencias, sino patrones que se repiten, señales divinas que indican que Dios está trabajando activamente en nuestras vidas, guiándonos hacia su propósito. Es fácil pensar que estos recordatorios son solo coincidencias, pero si lo pensamos bien, nos damos cuenta de que no lo son. Dios no trabaja de esa manera. Él es intencional en todo lo que hace. Estos mensajes repetitivos no son casualidades. Son señales de que Dios está reafirmando una misión específica para nosotros. A través de estos recordatorios, Él está diciendo: estoy contigo, te estoy guiando, y este es el camino por el que quiero que vayas. Es una manera de Dios de dirigirnos suavemente, de ayudarnos a permanecer enfocados en lo que realmente importa. Podemos ver un claro ejemplo de esto en la Biblia con la historia de Jonás. Dios le dio a Jonás una misión clara: ir a Nínive y predicar el arrepentimiento. Pero Jonás, en lugar de obedecer, decidió huir. Intentó escapar de su misión, pero Dios no lo dejó. Envió una tormenta y luego un gran pez para recordarle su llamado. Dios utilizó estas circunstancias dramáticas para llevar a Jonás de vuelta a su propósito original. La persistencia divina es un poderoso recordatorio de que, cuando Dios nos da una misión, no la abandona, incluso cuando nosotros intentamos huir de ella. A través de estos recordatorios constantes, Dios asegura que volvamos a la senda correcta,
que no nos perdamos en nuestras propias decisiones. Otro ejemplo poderoso es el de Pedro. Después de negar a Jesús 3 veces, Pedro podría haber pensado que su misión había terminado, que había fallado irremediablemente. Pero Jesús, en su misericordia, le dio una segunda oportunidad. Se acercó a Pedro después de su resurrección y en una conversación repetitiva le preguntó 3 veces, ¿me amas? Cada pregunta fue un recordatorio de su amor y un llamado a su misión. Jesús estaba reafirmando el papel de Pedro como líder de la Iglesia, mostrando que, a pesar de sus errores, Dios no había renunciado a su propósito para él. Este recordatorio constante fue una forma de restauración y reafirmación, mostrándonos que Dios siempre está dispuesto a guiarnos de regreso sin importar cuántas veces nos equivoquemos. Entonces, ¿cómo deberíamos responder a estos recordatorios divinos en nuestra vida? Primero, debemos prestar atención a los temas que surgen repetidamente. No debemos descartarlos como simples coincidencias, sino verlos como la manera en que Dios nos está guiando. Si notamos que ciertos versículos, mensajes o ideas siguen apareciendo, es una señal de que Dios está tratando de decirnos algo importante. Debemos estar abiertos y receptivos a estos signos, reconociendo que pueden ser confirmaciones del camino que debemos seguir. También es importante prestar atención a ese peso persistente en nuestro corazón. A veces, Dios pone un deseo o una carga en nuestro corazón que no podemos ignorar. Puede ser un deseo de servir, de iniciar un nuevo proyecto o de hacer un cambio significativo en nuestra vida. Estos deseos persistentes a menudo son señales de que Dios nos está guiando hacia una misión específica. Debemos ser valientes y actuar sobre esos deseos, confiando en que Dios nos está dirigiendo. Dios no nos da estos recordatorios para presionarnos, sino porque quiere que cumplamos nuestro propósito con amor y gozo. Él utiliza estos recordatorios como una guía suave para ayudarnos a mantenernos enfocados en medio de las distracciones de la vida. En un mundo lleno de ruidos y distracciones, estos recordatorios son como una brújula espiritual que nos ayuda a mantenernos en el camino correcto. Filipenses 1:6 nos recuerda que Dios, que comenzó una buena obra en nosotros, la llevará a cabo hasta el día de Cristo Jesús. Esto significa que Él está comprometido a completar la obra que ha comenzado en nosotros y utiliza estos recordatorios constantes para mantenernos en ese camino. Es fundamental confiar en la guía divina. Proverbios 3 nos dice, confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propio entendimiento. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Cuando reconocemos estos recordatorios como señales de Dios, podemos confiar en que Él está dirigiendo cada paso hacia el cumplimiento de nuestra misión. Incluso cuando el camino parece difícil o incierto, podemos confiar en que Dios está con nosotros, guiándonos y asegurándose de que estamos en el camino correcto. Dios personaliza estos recordatorios para cada uno de nosotros. Él conoce nuestras necesidades, nuestras debilidades, nuestras fortalezas, y utiliza métodos únicos para cada individuo. Algunos pueden experimentar estos recordatorios a través de sueños, otros a través de conversaciones casuales, y otros a través de una lectura bíblica que habla directamente a su situación. Dios sabe cómo llegar a cada uno de nosotros de la manera más efectiva. Estos recordatorios se adaptan a nuestras experiencias y personalidad y pueden variar en intensidad y frecuencia según lo que necesitemos en ese momento. Por eso, es importante tener discernimiento para interpretar correctamente estos mensajes divinos. No todos los mensajes que recibimos son necesariamente de Dios, por lo que debemos pedirle sabiduría para entender qué es lo que Él está tratando de decirnos. La oración y la reflexión son esenciales en este proceso. Dedicar tiempo a estar en silencio ante Dios, a escuchar su voz, nos ayudará a comprender mejor su dirección. Para reconocer y responder a estos recordatorios divinos de manera efectiva, hay algunas estrategias prácticas que podemos seguir. Primero, mantener un diario espiritual es una excelente manera de registrar patrones y temas recurrentes. Esto nos ayudará a ver con mayor claridad cómo Dios está trabajando en nuestras vidas. También es útil buscar el consejo de mentores espirituales. Ellos pueden ofrecer una perspectiva valiosa y ayudarnos a confirmar las impresiones que hemos recibido. Dedicar tiempo regular a la reflexión y la oración es otra práctica esencial.
Esto nos permite estar más receptivos a los mensajes de Dios y nos ayuda a discernir mejor su voluntad. Cuando recibimos estos recordatorios, también es importante actuar con fe. A veces, Dios nos da una pequeña señal y espera que demos un paso de fe. No siempre veremos el panorama completo, pero al actuar sobre estos recordatorios, demostramos nuestra confianza en la guía de Dios. Y a medida que damos esos pasos de fe, Dios nos dará más claridad y confirmación. También debemos estar abiertos a ajustar nuestra comprensión de la misión a medida que recibimos más claridad. Dios puede revelarnos solo una parte de su plan en un momento dado, y nuestra comprensión de su misión para nosotros puede evolucionar con el tiempo. Por eso, es importante permanecer flexibles y estar dispuestos a adaptar nuestras acciones según la guía continua que recibimos. En última instancia, estos recordatorios constantes son una expresión del amor y el compromiso de Dios hacia nosotros. Él quiere que vivamos plenamente su propósito y utiliza estos mensajes para guiarnos, alentarnos y reafirmarnos en nuestra misión. Al prestar atención a estos signos, confiar en su guía y responder con fe, podemos estar seguros de que estamos en el camino correcto, cumpliendo la misión que Dios ha establecido para nosotros. Así que, mantente atento, escucha con el corazón abierto y confía en que Dios está guiando cada uno de tus pasos. Quinta señal: el crecimiento espiritual a través de los desafíos. En nuestra vida diaria, muchas veces nos encontramos enfrentando desafíos, y es fácil preguntarnos por qué. ¿Por qué Dios permite que pasemos por momentos difíciles? ¿Qué propósito podría haber detrás de nuestros sufrimientos? Quiero que pienses en esto. Los desafíos no son simplemente obstáculos o pruebas aleatorias. A menudo son herramientas que Dios usa para moldearnos, para hacernos crecer espiritualmente y acercarnos más a Él. Los desafíos son una manera en que Dios trabaja en nosotros, fortaleciéndonos, preparándonos y guiándonos hacia su propósito divino. Imagina por un momento un metal siendo forjado en el fuego. Al principio, ese metal es duro, sin forma, tal vez incluso quebradizo. Pero cuando se somete al calor intenso, comienza a suavizarse, a moldearse, a tomar la forma que el herrero desea. De la misma manera, Dios utiliza los desafíos como ese fuego refinador. Nos somete a dificultades no para destruirnos, sino para transformarnos, para purificar nuestra fe y hacernos más fuertes. Es en los momentos más oscuros y difíciles que nuestra fe realmente es probada y fortalecida. Piensa en José, por ejemplo. Fue vendido como esclavo por sus propios hermanos, acusado injustamente y encarcelado. Pero todo esto no era para destruirlo, sino para prepararlo para su papel futuro como líder en Egipto, donde salvaría a muchas vidas durante una hambruna. Dios usó cada desafío en la vida de José para moldearlo, para prepararlo y finalmente para llevarlo a cumplir un propósito mayor. Enfrentar desafíos también nos lleva a depender más de Dios. Cuando todo va bien, es fácil confiar en nuestras propias habilidades, en nuestra propia fuerza. Pero cuando estamos frente a situaciones que están más allá de nuestro control, nos damos cuenta de nuestra necesidad de Dios. Nos vemos obligados a soltar el control, a entregar nuestras preocupaciones a Él y a confiar en que Él tiene un plan. La Biblia dice en Santiago 1 que la prueba de vuestra fe produce paciencia, pero tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Estos versículos nos recuerdan que a través de las pruebas aprendemos a ser pacientes, a esperar en el Señor y a confiar en su tiempo perfecto. A través de cada desafío, nuestra relación con Dios se profundiza, nuestra fe se fortalece y aprendemos a confiar más plenamente en su amor y su provisión. Además, los desafíos nos enseñan sabiduría y discernimiento. Enfrentar dificultades nos obliga a buscar la sabiduría de Dios, a orar por discernimiento y a tomar decisiones basadas no en nuestro entendimiento limitado, sino en la guía divina. Piensa en Salomón, quien pidió sabiduría a Dios para gobernar a su pueblo. No pidió riquezas ni fama, sino sabiduría para discernir el bien del mal. De la misma manera, cuando enfrentamos pruebas, estamos llamados a buscar esa sabiduría divina, a pedirle a Dios que nos muestre el camino. Y a través de esto, nuestra capacidad de tomar decisiones justas y sabias se incrementa, no solo para nuestro beneficio, sino para el beneficio de aquellos a quienes servimos. Los desafíos también fortalecen nuestro carácter cristiano. Cuando enfrentamos adversidades,
se nos da la oportunidad de crecer en aspectos como la integridad, la humildad y la compasión. Por ejemplo, cuando David fue perseguido por el rey Saúl, tuvo varias oportunidades para matar a Saúl y reclamar el trono que Dios ya le había prometido. Sin embargo, David eligió mostrar integridad y confiar en el tiempo de Dios diciendo: «No extenderé mi mano contra mi Señor, porque Él es el ungido del Señor». Samuel 24. Esta decisión no solo mostró su carácter, sino que también fortaleció su relación con Dios. Del mismo modo, cada desafío que enfrentamos es una oportunidad para reflejar el carácter de Cristo en nuestras vidas, para actuar con integridad, humildad y amor, incluso cuando es difícil. Es importante mantener una actitud positiva cuando enfrentamos desafíos. Puede sonar difícil, pero debemos ver estas dificultades como oportunidades para crecer. En lugar de enfocarnos en el dolor o en la incomodidad del momento, podemos elegir ver el potencial de crecimiento que cada desafío ofrece. Podemos practicar la gratitud incluso en medio de las pruebas. Al agradecer a Dios por las oportunidades de crecer, por las lecciones que estamos aprendiendo, cambiamos nuestra perspectiva y abrimos nuestros corazones a la transformación que Dios quiere realizar en nosotros. Mantener la esperanza en las promesas de Dios es crucial. En Romanos 8 se nos dice que sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto significa que no importa cuán difíciles sean las circunstancias, Dios puede usarlas para nuestro bien. Aferrarse a esta promesa nos da esperanza en tiempos de dificultad, nos da la fuerza para seguir adelante y la confianza de que Dios está trabajando todo para nuestro bien. La comunidad de fe también juega un papel vital en nuestro crecimiento espiritual durante los desafíos. No estamos llamados a caminar solos. La Biblia nos enseña a llevar los unos las cargas de los otros. Gálatas 6. En tiempos difíciles, el apoyo de nuestros hermanos y hermanas en Cristo puede ser un gran consuelo y una fuente de fortaleza. Compartir nuestros testimonios de cómo Dios nos ha ayudado a superar nuestras pruebas puede inspirar a otros y fortalecer su fe. La oración intercesora es otro aspecto poderoso de la comunidad cristiana. Saber que otros están orando por nosotros, que están luchando en el Espíritu junto con nosotros, puede ser una fuente increíble de ánimo. Es vital también tener estrategias prácticas para crecer espiritualmente a través de los desafíos. Una manera efectiva de hacerlo es enfocarnos en el estudio bíblico de personajes que superaron pruebas. Estudiar las vidas de Job, David y Pablo, por ejemplo, puede proporcionarnos modelos de cómo podemos enfrentar nuestras propias luchas con fe y perseverancia. Mantener un diario de crecimiento espiritual es otra práctica útil. Al documentar nuestras experiencias, nuestras oraciones y cómo Dios nos responde, podemos ver con más claridad cómo estamos creciendo espiritualmente y cómo Dios está obrando en nuestras vidas. Establecer metas de crecimiento personal también puede ayudarnos a mantenernos enfocados en nuestra jornada espiritual, incluso en medio de las pruebas. Buscar mentoría espiritual es esencial. Encontrar mentores que puedan ofrecer sabiduría, dirección y apoyo durante los tiempos difíciles puede marcar una gran diferencia en nuestro crecimiento espiritual. Los mentores pueden proporcionarnos perspectivas valiosas, guiarnos en la interpretación de las Escrituras y animarnos cuando estamos desanimados. También es importante evitar caer en la trampa de malinterpretar los desafíos como castigo divino. No todos los desafíos son un castigo de Dios. De hecho, muchos de ellos son oportunidades para crecer, para aprender y para acercarnos más a Dios. Es fundamental entender la diferencia entre disciplina y castigo. La disciplina de Dios está destinada a nuestro crecimiento y madurez, no a nuestra condenación. Debemos discernir el propósito de Dios en nuestras dificultades, buscando entender lo que Él está tratando de enseñarnos y evitando caer en la autocompasión o el resentimiento. El crecimiento espiritual a través de los desafíos también tiene un impacto en nuestro testimonio cristiano. La forma en que manejamos nuestros desafíos puede servir como un poderoso testimonio para otros. Cuando otros ven nuestra fe inquebrantable, nuestra confianza en Dios y nuestra capacidad de perseverar, se inspiran y se motivan en su propia jornada espiritual. A través de nuestros desafíos, podemos demostrar el poder de Dios, su fidelidad y su amor incondicional. Así que, la próxima vez que enfrentes un desafío, no lo veas solo como un obstáculo o una dificultad. Míralo como una oportunidad, una herramienta que Dios está usando para moldearte,
para fortalecerte y para acercarte más a Él. Recuerda que Dios está contigo en cada paso del camino, que Él está trabajando todas las cosas para tu bien y que cada desafío es una oportunidad para crecer y para profundizar tu relación con Él. No estás solo en esta jornada. Dios está contigo y juntos pueden enfrentar cualquier desafío que venga. Sexta señal: la paz que sobrepasa todo entendimiento. Hay momentos en nuestra vida en los que sentimos una paz profunda, una calma que va más allá de cualquier lógica o comprensión. Esta paz no es simplemente la ausencia de conflicto o el estar en un lugar tranquilo. No, esta paz es algo mucho más profundo, algo que trasciende las circunstancias externas. Es la paz que sobrepasa todo entendimiento, como dice en Filipenses 4:7. Esta paz es un regalo divino, una señal clara de que estamos en el camino correcto, alineados con la voluntad de Dios. La paz que viene de Dios es diferente de cualquier tranquilidad que el mundo pueda ofrecer. No depende de lo que está sucediendo a nuestro alrededor, sino que es un estado del corazón y la mente. A veces, esta paz se manifiesta en los momentos más inesperados, justo cuando estamos en medio de una tormenta o enfrentando decisiones difíciles. Es como un barómetro interno que nos da claridad y serenidad incluso cuando todo lo demás parece estar en caos. Recuerdo una vez, cuando tenía que tomar una decisión importante en mi vida. Estaba tan abrumado, tan inseguro de qué hacer. Pero en medio de toda esa confusión, sentí una paz tan profunda que sabía que estaba en el camino correcto. No tenía todas las respuestas, no sabía cómo iban a resultar las cosas, pero tenía esta paz, esta certeza interna de que Dios estaba conmigo, guiándome. Cuando hablamos de esta paz divina, estamos hablando de una guía interna que confirma nuestras decisiones. Es algo que sentimos en nuestro espíritu, una tranquilidad que nos dice, sí, esto es lo correcto. Incluso cuando lógicamente no parece ser la opción más segura o convencional, esa paz nos confirma que estamos alineados con la voluntad de Dios. Es como cuando tienes que tomar una decisión arriesgada, algo que desafía tu lógica, pero en tu corazón sientes esa paz, esa seguridad que solo Dios puede dar. No es una paz que te da el mundo, es una paz que viene de confiar en Dios y en su plan para tu vida. Esta paz también es una guía en medio de la incertidumbre. Muchas veces en la vida no sabemos qué camino tomar. Las decisiones que enfrentamos pueden parecer abrumadoras y podemos sentirnos perdidos. Pero si buscamos a Dios y confiamos en Él, Él nos dará esa paz que nos guiará. Conozco a muchas personas que han experimentado esto. Han hecho cambios significativos en sus vidas, como cambiar de carrera, mudarse a una nueva ciudad o comenzar un nuevo proyecto, basándose en esa paz que sentían en sus corazones. Esa paz era un indicativo claro de que Dios estaba con ellos, guiándolos, llevándolos a donde necesitaban estar. Piensa en los ejemplos bíblicos, como el de Gedeón. Gedeón estaba lleno de dudas y miedos. No estaba seguro de que Dios realmente lo estuviera llamando a liderar a Israel en la batalla contra los madianitas. Así que buscó señales, necesitaba confirmación, necesitaba esa paz divina. Puso un vellón de lana en el suelo y pidió a Dios una señal clara. Cuando Dios respondió, no solo una vez, sino 2 veces, Gedeón finalmente sintió esa paz. Supo entonces que Dios estaba con él, que la misión era de Dios, y eso lo llevó a actuar con valentía. Esta paz que Gedeón sintió fue una señal clara de que estaba en el camino correcto, a pesar de sus temores iniciales. Pero, ¿cómo cultivamos esta paz? ¿Cómo la reconocemos cuando viene de Dios? Todo comienza con prácticas espirituales que fomenten nuestra conexión con Él. La oración constante es fundamental. Cuando estamos en comunicación continua con Dios, somos más sensibles a su voz, a su dirección. La meditación en la palabra de Dios también es crucial. A través de las Escrituras, Dios nos habla, nos guía y nos da esa paz. Además, la participación en la comunidad de fe nos ayuda a mantenernos enfocados y a cultivar una mayor sensibilidad a la paz que Dios ofrece. Cuando estamos rodeados de otros creyentes que también están buscando a Dios, es más fácil discernir su voluntad y sentir su paz. Es importante también aprender a distinguir entre la paz verdadera y la complacencia. A veces podemos confundir una sensación de comodidad o complacencia con la paz de Dios, pero la paz de Dios siempre nos lleva al crecimiento, siempre nos empuja hacia la obediencia.
No es una paz que simplemente nos hace sentir bien en el momento. Es una paz que nos desafía a ser mejores, a hacer más, a seguir a Dios más de cerca. La complacencia, por otro lado, puede parecer paz, pero realmente es estagnación. No nos lleva a crecer ni a avanzar. Por eso debemos estar atentos y pedir discernimiento para saber si lo que estamos sintiendo es realmente la paz de Dios o simplemente una complacencia que nos mantiene en nuestra zona de confort. Vivir sin esta paz divina puede tener serias implicaciones. Cuando tomamos decisiones basadas únicamente en nuestra lógica o en nuestros deseos personales, sin considerar la paz interna, podemos desviarnos fácilmente del camino que Dios tiene para nosotros. La falta de paz puede ser una advertencia de que no estamos en el camino correcto, de que algo no está alineado con la voluntad de Dios. Ignorar esta falta de paz puede llevarnos a tomar decisiones precipitadas, a caer en errores de juicio y a alejarnos del propósito de Dios para nuestras vidas. Cuando sentimos que hemos perdido esa paz, es importante tomar medidas para restaurarla. Primero, debemos reevaluar nuestras decisiones recientes. Preguntarnos si hemos estado buscando realmente la voluntad de Dios o si hemos estado siguiendo nuestros propios deseos. También es útil buscar consejo espiritual. Hablar con un mentor, un pastor o un amigo de fe que pueda ofrecernos una perspectiva sabia y objetiva. Y por supuesto, aumentar nuestro tiempo de comunión con Dios. A veces, necesitamos simplemente pasar más tiempo en su presencia, buscando su paz, su guía, su dirección. La paz que sentimos como creyentes también puede ser un poderoso testimonio de nuestra fe ante el mundo. En un mundo lleno de caos, incertidumbre y ansiedad, la paz que experimentamos como hijos de Dios puede ser una luz que brilla, una señal de que hay algo diferente en nosotros. Cuando otros ven nuestra paz en medio de las tormentas, cuando ven que no nos dejamos llevar por el pánico o el miedo, se dan cuenta de que hay algo más, algo que ellos también desean. Nuestra paz puede ser una invitación para que otros busquen a Dios, para que también ellos experimenten esa misma tranquilidad y certeza en sus propias vidas. Y así, cuando vivimos con esta paz que sobrepasa todo entendimiento, no solo estamos confirmando que estamos en el camino correcto, sino que también estamos inspirando a otros. Estamos mostrando al mundo que hay una manera diferente de vivir, una manera que está llena de propósito, de dirección, de confianza en un Dios que nos ama y que tiene el control de nuestras vidas. Nuestra paz se convierte en un testimonio viviente de la fe, un recordatorio constante de que, sin importar lo que suceda, estamos seguros en las manos de Dios. Así que, la próxima vez que sientas esa paz profunda en tu corazón, tómala como una señal de que Dios está contigo, de que estás en el camino correcto y de que Él está guiando cada uno de tus pasos. Confía en esa paz, sigue adelante con valentía y deja que esa paz no solo te guíe, sino que también inspire a otros a encontrar su camino en Dios. Porque cuando vivimos con la paz de Dios, vivimos plenamente, confiados y en el propósito que Él ha diseñado para nosotros. Séptima señal: confirmación a personas clave. A veces, cuando estamos en el proceso de discernir la voluntad de Dios para nuestras vidas, Dios utiliza a personas clave a nuestro alrededor como instrumentos para guiarnos y confirmarnos que estamos en el camino correcto. Es fascinante cómo Dios obra a través de las relaciones que tenemos, utilizando a amigos, familiares, mentores y líderes espirituales para hablarnos en momentos críticos. Estas personas no siempre se dan cuenta de que están siendo usadas por Dios, pero sus palabras y acciones pueden servir como señales claras de que estamos avanzando conforme al plan divino. Dios tiene una manera increíble de conectar nuestros caminos con personas que, en el momento adecuado, tienen exactamente el consejo, la palabra de aliento o incluso la advertencia que necesitamos escuchar. A veces, estas personas han pasado por experiencias similares o tienen una profunda sabiduría espiritual que las hace especialmente adecuadas para aconsejarnos. Pueden ser conscientes de sus roles o simplemente pueden compartir algo que sienten en sus corazones sin saber el impacto que tendrá en nosotros. Pero de cualquier manera, Dios los está utilizando para guiar nuestro camino. Un claro ejemplo de esto en la Biblia es la relación entre Moisés y su suegro Jetro. Después de que Moisés lideró a los israelitas fuera de Egipto, se encontró abrumado por la carga de juzgar todos los asuntos del pueblo solo. Jetro, observando esto, le ofreció un consejo sabio.
Escoge tú de entre todo el pueblo varones de virtud, temerosos de Dios, varones de verdad, que aborrezcan la avaricia, y ponlos sobre el pueblo por jefes de 1000, de 100, de 50 y de 10. Éxodo 18. Este consejo no solo alivió la carga de Moisés, sino que también confirmó su liderazgo al estructurar el pueblo de una manera más eficiente. Jetro fue una persona clave que Dios usó para guiar a Moisés, y Moisés, en su humildad, aceptó este consejo, reconociendo la sabiduría divina en él. Otro ejemplo es la profunda amistad entre David y Jonatán. A pesar de que Jonatán era el heredero legítimo al trono de Israel como hijo del rey Saúl, reconoció que Dios había escogido a David para ser el próximo rey. Jonatán, movido por el Espíritu de Dios, protegió y alentó a David, incluso en contra de los deseos de su propio padre. Jonatán le dijo a David: «No temas, porque no te hallará la mano de Saúl mi padre, y tú reinarás sobre Israel, y yo seré segundo después de ti. Y aún Saúl mi padre así lo sabe». Samuel 23. Este apoyo fue vital para David, no solo porque le salvó la vida, sino porque sirvió como una confirmación de que el llamado de Dios sobre él para ser rey era real y estaba respaldado por personas clave en su vida. Y no solo en la Biblia encontramos estos ejemplos. En nuestras propias comunidades de fe, podemos ver cómo Dios sigue utilizando a personas para brindarnos confirmación y dirección. Tal vez sea un amigo que, sin saber lo que estamos pasando, nos envía un versículo bíblico que habla directamente a nuestra situación. O quizás sea un mentor que comparte una experiencia personal que nos proporciona una perspectiva que no habíamos considerado. Dios está continuamente usando a su pueblo para guiar a otros en el camino que Él ha trazado. Pero, ¿cómo podemos discernir si el consejo que recibimos de otros es realmente una confirmación de Dios? Primero, debemos comparar cualquier consejo con la palabra de Dios. Dios nunca nos guiará a hacer algo que contradiga sus principios bíblicos. Por lo tanto, si alguien nos da un consejo que no está alineado con las Escrituras, sabemos que no es de Dios. Además, debemos buscar una confirmación interna a través del Espíritu Santo. A menudo, cuando recibimos una verdadera confirmación divina, también sentimos una paz profunda y un testimonio en nuestro espíritu que estamos en el camino correcto. Esto no significa que el camino será fácil o que no enfrentaremos desafíos, pero sí significa que podemos caminar con confianza, sabiendo que estamos siguiendo la voluntad de Dios. Es importante también ser conscientes de los peligros de depender únicamente del consejo humano. Aunque Dios usa a las personas para hablarnos, no todos los consejos que recibimos son necesariamente buenos o divinamente inspirados. Necesitamos discernimiento para distinguir entre la sabiduría divina y las opiniones humanas. A veces, incluso las personas bien intencionadas pueden darnos consejos que no son útiles o que no están alineados con la voluntad de Dios para nosotros. Por eso, debemos ser cuidadosos de no buscar solo a personas que nos digan lo que queremos oír, sino que debemos buscar sinceramente la voluntad de Dios en cada situación. Una forma práctica de asegurarnos de que estamos recibiendo el consejo correcto es cultivar relaciones con personas clave en la fe. Buscar activamente mentores y guías espirituales es fundamental. Estos son individuos que han demostrado tener un caminar fiel con Dios y pueden ofrecer perspectivas sabias y equilibradas basadas en las Escrituras. Además, es útil fomentar una comunidad de apoyo mutuo. Estar rodeado de creyentes que comparten nuestras convicciones y pueden orar por nosotros, ofrecer consejo y alentarnos, puede ser de gran ayuda cuando buscamos la dirección de Dios. Estas relaciones también muestran al mundo un poderoso testimonio de la unidad y el apoyo dentro de la comunidad cristiana. Cuando otros ven cómo Dios utiliza a las personas a nuestro alrededor para confirmarnos y guiarnos, ven un ejemplo tangible de lo que significa ser parte del cuerpo de Cristo. Este apoyo mutuo no solo fortalece nuestra fe personal, sino que también demuestra el poder del amor y la comunidad cristiana, inspirando a otros a buscar y aceptar la guía divina a través de sus propias comunidades de fe. Y así, cuando te encuentres en un punto de decisión o incertidumbre, presta atención a las personas clave que Dios ha puesto en tu vida. Escucha sus palabras, busca sabiduría en sus consejos, pero siempre compara lo que dicen con la palabra de Dios y busca esa confirmación interna del Espíritu Santo. Dios no nos deja caminar solos en esta vida. Él nos ha dado una comunidad, un cuerpo de creyentes para guiarnos y apoyarnos mutuamente.
Confía en que Dios está obrando a través de estas personas para ayudarte a seguir su voluntad y permanecer en el camino que Él ha preparado para ti. Y recuerda, cuando te rodeas de personas que buscan a Dios y te apoyan en tu fe, estás construyendo una red de apoyo espiritual que puede ser una de las mayores bendiciones en tu caminar con Cristo. Si has llegado hasta aquí, es porque Dios tiene algo especial para ti. Todos buscamos señales, momentos de claridad en los que sabemos, sin lugar a dudas, que estamos en el camino correcto. Y a lo largo de este video, hemos explorado algunas de esas señales que Dios usa para comunicarse con nosotros, para guiarnos y asegurarnos de que estamos siguiendo su plan. Hemos hablado de puertas que se abren inesperadamente, de la fe que necesitamos para atravesar esas puertas, de cómo la oposición y las críticas pueden ser señales de que estamos haciendo algo significativo, y de cómo Dios utiliza a personas clave en nuestras vidas para confirmar su voluntad. También hemos explorado cómo los recordatorios constantes de nuestra misión y la paz que sobrepasa todo entendimiento actúan como señales claras de que estamos alineados con su propósito. Y finalmente, hablamos de cómo Dios utiliza a personas clave para darnos dirección y confirmación en nuestro caminar. Todas estas señales tienen un propósito en común: llevarnos más cerca de Dios y asegurarnos de que estamos viviendo la vida que Él ha planeado para nosotros. La vida cristiana no siempre es fácil. En realidad, a menudo es todo lo contrario. Pero es en medio de esas dificultades, esos momentos de incertidumbre y desafío, que encontramos a Dios más profundamente. Es en esos momentos cuando su guía se hace más evidente, cuando su voz se escucha más claramente y cuando su paz se siente más profundamente. Y es precisamente a través de estas señales que Dios nos da la certeza de que estamos en el camino correcto. Quizás te has sentido identificado con alguna de estas señales. Tal vez has experimentado puertas que se han abierto de maneras inesperadas y has sentido una invitación a caminar a través de ellas. O tal vez has enfrentado críticas y oposición y has comenzado a entender que esos desafíos pueden ser una confirmación de que estás haciendo algo que realmente importa, algo que tiene un impacto eterno. O quizás has sentido esa paz inexplicable, esa tranquilidad profunda que no tiene sentido para el mundo, pero que sabes que viene de Dios. Esa paz que te dice, en medio de la tormenta, que todo estará bien, porque Dios está contigo. Si alguna de estas experiencias te ha resonado, quiero animarte a que sigas adelante con confianza. Dios te está guiando, te está dirigiendo y te está utilizando para su gloria. Él no te ha dejado ni te ha abandonado. Y si estás viendo estas señales en tu vida, puedes tener la certeza de que estás en el camino correcto. No permitas que las dudas o los temores te desvíen. No dejes que las voces de la oposición te desalienten. En cambio, mantén tus ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Porque cuando estamos centrados en Él, cuando estamos alineados con su voluntad, podemos estar seguros de que estamos en el lugar correcto. La vida cristiana es un viaje continuo de fe, de crecimiento, de aprendizaje. Y aunque a veces el camino puede ser incierto, podemos confiar en que Dios está con nosotros en cada paso del camino. Él es nuestro guía, nuestro protector, nuestro consejero. Y si estamos abiertos a escuchar su voz, si estamos dispuestos a seguir sus señales, Él nos llevará exactamente a donde necesitamos estar. Recuerda que las señales de Dios no siempre son grandes y dramáticas. A veces son sutiles, suaves, como un susurro en el viento. A veces son simplemente una sensación de paz, una certeza interna de que estamos haciendo lo correcto. Otras veces son palabras de un amigo, un consejo de un mentor o una predicación que parece hablar directamente a nuestra situación. Dios habla de muchas maneras y necesitamos estar atentos y receptivos para reconocer su voz. Quiero animarte a que continúes buscando a Dios con todo tu corazón. No te conformes con una vida mediocre. No te conformes con menos de lo que Dios tiene para ti, porque Él tiene planes buenos, planes para prosperarte y no para dañarte, planes para darte esperanza y un futuro, como nos dice en Jeremías 29:11. Sigue buscando su voluntad, sigue buscando su dirección y confía en que Él te guiará. Y no olvides que, aunque es importante buscar señales de que estamos en el camino correcto, lo más importante es buscar a Dios mismo. Porque cuando buscamos a Dios, cuando nos acercamos a Él, cuando nos alineamos con su corazón, todas estas señales se hacen mucho más claras.
Cuando estamos cerca de Dios, no tenemos que preocuparnos por el camino. Sabemos que Él nos guiará, sabemos que Él nos dirigirá y sabemos que, pase lo que pase, Él estará con nosotros. Así que, si has llegado hasta aquí, quiero agradecerte por tomarte el tiempo para explorar estas verdades conmigo. Espero que hayas encontrado ánimo, que hayas encontrado claridad y que hayas encontrado una mayor comprensión de cómo Dios está obrando en tu vida. Pero más que nada, espero que hayas encontrado un deseo más profundo de buscar a Dios, de conocerle más y de seguirle con todo tu corazón. Quiero invitarte a que, si aún no lo has hecho, te suscribas al canal. Aquí seguimos explorando temas que nos ayudan a crecer en nuestra fe, que nos ayudan a entender más claramente la voluntad de Dios para nuestras vidas y que nos animan a seguir adelante, incluso en medio de los desafíos. Y si ya estás suscrito, comparte este video con alguien que necesite escuchar estas palabras, porque todos necesitamos recordatorios de que Dios está con nosotros, de que Él está guiando nuestro camino y de que estamos exactamente donde necesitamos estar. Finalmente, quiero orar por ti. Quiero orar para que Dios continúe guiándote, para que Él continúe dándote señales claras de su dirección y para que tengas la valentía de seguirle, sin importar el costo. Oremos juntos. Padre Celestial, gracias por cada persona que está viendo este video. Gracias por las señales que nos das para asegurarnos de que estamos en el camino correcto. Te pido que continúes guiándonos, que continúes mostrándonos tu voluntad y que nos des la valentía de seguirte, incluso cuando el camino es difícil. Ayúdanos a mantener nuestros ojos en ti, a confiar en tu guía y a caminar en obediencia a tu llamado. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias por acompañarme hoy. Recuerda, Dios está contigo, te está guiando y está usando cada momento de tu vida para llevarte más cerca de Él. Sigue buscando sus señales, sigue confiando en su guía y sigue caminando en el camino que Él ha preparado para ti. Nos vemos en el próximo video. Dios te bendiga. Este ha sido un viaje significativo y estoy agradecido de que hayas sido parte de él. Espero que hayas encontrado este contenido edificante y que continúe sirviendo como un recurso valioso en tu caminar de fe. Mantén siempre la esperanza, porque Dios nunca falla.